Bienvenidos a Sal y Pimienta Fiscal, donde nos reunimos a conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. En esta ocasión trataremos 2025, retos tributarios. El menú está en la mesa, y para dirigir el festín tenemos a nuestros maestros gourmet, Fernando Martínez Cos, Antonio Hernández Ross, y como invitado especial a Vicente Romero Said, que son apasionados de la cocina fiscal. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Sal y Pimienta? Hoy es un día muy especial para todo el equipo de Digital Signature porque tenemos el honor de tener a un gran conocedor de la materia fiscal con una amplísima experiencia y pues queremos darle la bienvenida a Vicente Romero Said y a mi socio José Antonio Hernández Ross, quienes vamos a estar tratándoles de compartir pues los aspectos más relevantes para este 2025. Adelante, Toño. Y como tú lo dices, bienvenido Vicente, estamos de manteles largos, pero además ya te estás convirtiendo en una tradición, déjate digo. Siempre cuando iniciamos el año, iniciamos el podcast con una plática contigo para que nos des el contexto de lo que va a suceder durante todo el año. Y tenemos un punto aquí muy interesante y lanzo la primera pregunta al foro, aquí a los participantes de ¿por qué es un año coyuntural este? Yo hoy le quiero transmitir a nuestros escuchas y a los que nos están viendo que precisamente este año se convierte en un año en donde yo quisiera hacer énfasis en que tenemos que ser muy estratégicos y muy preventivos. Hoy por hoy, la autoridad está planteando una recaudación de 5.3 billones de pesos, pero también nos ha dicho que no va a aumentar impuestos. Entonces, como yo siempre lanzo la pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Qué está planteando hacer la autoridad? ¿Y qué es lo que está pretendiendo recaudar y dónde está pensando recargar pues esta cobranza y estos ingresos que está pretendiendo obtener? Entonces, la primera pregunta es, ¿tú cómo ves esta perspectiva, mi querido Vicente, de qué va a estar haciendo la autoridad durante este año y por qué le insistimos a nuestros escuchas de que tenemos que ser muy preventivos y estratégicos, particularmente este año? Con mucho gusto, Toño. Antes que nada, pues muchísimas gracias a Fernando, a Toño, a Lolita, a René y a todo el gran equipo de DS por darme el privilegio de poder compartir con ustedes esta tarde. Tratando de responder a tu pregunta, querido Toño, en primer lugar, la señora Presidente no impulsó una reforma fiscal. Ella ha señalado reiteradamente desde el mes de julio del año pasado que no la va a impulsar porque tiene otros mecanismos para aumentar la recaudación. Sin embargo, si nosotros analizamos la ley de recursos, y perdónenme que le llame así, porque desde mi personal punto de vista es indebido llamarla ley de ingresos. No todo lo que contiene dicha ley son ingresos. Concretamente me refiero al financiamiento, salvo que tengas la intención de no pagarlos, ¿no? Entonces, en ese caso sí podría ser un ingreso. En ese orden de ideas, lo que estamos viendo es, en primer lugar, le están autorizando 9.3 billones de pesos. Que si hacemos un contraste contra el año inmediato anterior, de 9 billones 66 mil millones, aparentemente tenemos un crecimiento en el gasto del 2.6, pero eso es apariencia nada más. Si yo convierto eso en términos reales, es decir, le aplico la inflación a esos 9 billones 66 mil que se le autorizaron al gobierno anterior para 2024, que está a pesos de poder adquisitivo de septiembre de 23, y lo traigo a pesos de poder adquisitivo de noviembre de 24, que fue cuando presentaron el paquete económico, en realidad el gasto está disminuyendo en casi el 2% en términos reales. En ese orden de ideas, como tú bien señalas, Toño, la expectativa de recaudación es de 5.3 billones de pesos, en donde destaca que están esperando un crecimiento en impuestos del 7% en términos nominales, concretamente hablando en las dos contribuciones más importantes que son renta e IVA. En la primera esperan un crecimiento del 5.5% y en la segunda del 10%. Entonces, si el gasto es menor, no hay una reforma fiscal que a mi entender debería haber sido indiscutible. Lo puedo entender porque es su primer año, pero
ni hablar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿de dónde van a obtener los recursos atendiendo a los importantísimos requerimientos financieros que va a tener este gobierno en 2025? Simplemente pudiera yo decir lo siguiente. En materia de pensiones, estamos hablando de que se van a gastar 2.16 billones de pesos, tanto en pensiones contributivas como las no contributivas. O sea, 2 billones 16 mil millones de pesos es una fortuna, no obstante el bono demográfico que se presume en México. Es decir, la edad promedio de los mexicanos es de 29 años. Hoy las estadísticas señalan que por cada 100 trabajadores en activo, hay 6 pidiendo pensión. Wow. O sea, si con el 6% vamos a gastar 2 billones de pesos, si manejamos las proyecciones en donde se establece que para 2050, por cada 100 trabajadores en activo, habrá 56 pidiendo pensión, la pregunta es, si hoy está complicado, para el 2050, Dios nos libre, ¿quién va a pagar eso? Afortunadamente yo para aquel entonces estaré indiferente, no me percataré de ello, pero ese es uno de los problemas. Que posiblemente los tres. Yo creo que para esas alturas del partido tal vez ya andemos No, obviamente pensando en otras cosas. Kilómetro biológico marca menos kilometraje, ¿verdad? Yo prácticamente estoy a 2 años de llegar al 8º piso, espero que así sea. Otro asunto importante es, a mi juicio, el servicio de la deuda. La deuda creció en el sexenio pasado, el 20% sistemáticamente en los 6 años. De tal manera de que ahora la deuda y el servicio de la misma va a representar 1.4 billones de pesos. Entonces, si estamos hablando de 2.16 más 1.4, más el agujero que dejó el presidente anterior en 2024 cercano a 2 billones, más el déficit presupuestario que ha considerado la señora presidente de 1.2 billones. Estamos hablando de muchísimo dinero. ¿De dónde van a obtener el recurso? Y mi única respuesta es de una sola palabra: fiscalización. Lo que nos lleva a que la inferencia que tú haces, con la cual coincido plenamente, es el secreto en 2025 para nuestros oyentes es el cumplimiento. Atender el cumplimiento. Porque bien señalas, Toño, y desde luego no le voy a vender pan al señor Serviche. Tú eres un gran abogado, yo solamente tengo la profesión de Dios. En ese sentido, pues, ¿qué va a pasar después de junio, no? O sea, ¿qué juez electo por el pueblo se va a atrever a resolver en favor de un particular? Y yo opino que ninguno. Por lo tanto, pues tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Como asesores fiscales, en el sentido de invitar a nuestros clientes y amigos a que se enfoquen. El foco atencional debe estar en el cumplimiento para evitar problemas, porque los riesgos de la fiscalización se van a exacerbar. Totalmente de acuerdo. Y ahí hay un punto bien coyuntural, porque inclusive la proyección que tienen asociada a la recaudación, pues no tenía o no contemplaba elementos externos que nos están afectando como país, porque también el tema, y por ejemplo en el IVA, el tema de si nos cumple, como nos ha manifestado y avisado Trump, que nos vayan a aumentar tasas de aranceles a la importación de productos aquí en México, afecta a toda la cadena productiva. Y pensando que esto podría tener una afectación tanto en la migración de empresas a Estados Unidos, que puede bajar en temas recaudatorios laborales, en temas de IVA, en temas de generación de impuesto sobre la renta, que también van a generar, aparte de todo este hoyo que ya comentaste, un hoyo adicional recaudatorio, ¿no? Y ahí, a lo mejor, Fer, Vicente, me gustaría que platicáramos sobre precisamente el objetivo de este plan estratégico, porque como dicen en mi pueblo, el que avisa no es traidor. Y la autoridad está siendo muy clarita de que si bien está otorgando algunos beneficios en donde habla de la posible reducción de multas y recargos para empresas medianas hasta 35 millones, y en donde habla que pues va a recargarse mucho en los temas digitales para
ayudar a la presentación de las declaraciones, facilitar esto, facilitar procesos, también en temas de cumplimiento a través de sus aplicaciones móviles. Aquí la parte que más me llama la atención es el foco que pone, como ya lo comentábamos, en la fiscalización, el control de obligaciones y en el uso de la tecnología. Ahí, Fer, Vicente, ¿ustedes qué opinan? Digo, igual como para cerrar la idea, ¿ustedes cómo ven esta parte? ¿Qué tendríamos que hacer o cómo deberíamos de empezar a cuidar estos aspectos asociados a la recaudación y a la fiscalización? Para irles diciendo, vamos siendo estratégicos, vamos cuidándonos. Bueno, ahí A yo mí creo, me gustó, perdón, Fernando, Vicente, perdón que viole tus derechos constitucionales, Fernando. Lo que quería decir es simplemente que, bueno, el artífice de la digitalización en el SAT, pues eres tú, Fernando. ¿Quién mejor que tú que puedas opinar respecto de la pregunta que tiene Toño? Y en su caso, pues yo podría emitir una humilde opinión después para complementarlo. O sea que te escuchamos con mucha atención, querido Fernando. te lo agradezco, Vicente, y déjame llevarlo, me encantó y quería hacerte ese reconocimiento, esta forma en la que visualizas el panorama económico que vamos a tener. Pero quisiera invitarte justamente, dado que el reto es cumplir, y cumplir yo creo que antes de la presencia del SAT, también con cifras y datos duros, ver quiénes vamos a pagar ahora la factura de ese dinero. Dado el cambio estructural que tiene nuestro país, de una dependencia petrolera a sustentar más del 50% de ese gasto que tú mencionas con nuestros impuestos, creo que vale la pena que a quienes nos escuchan lo llevemos a aterrizarlo justamente en cuáles van a ser los instrumentos de tortura y para quién. Si pensamos, Vicente, que pues más de 60 millones de contribuyentes vamos a pagar esa factura que hoy es digital, Vicente, ¿en quién está el riesgo? Y aquí quiero parafrasearte y hacerte algunas preguntas en este contexto que me retas a lo digital, pero tú eres nuestro invitado. Evidentemente, pues yo te diría, estos cerca de 50 millones de asalariados, pues no van a ser el objetivo del Servicio de Administración Tributaria. Por supuesto que no. Creo que el foco para poder obtener este gasto va a estar en las 10 millones de personas físicas que tienen actividad empresarial, en las 2 millones de personas morales que yo siempre me cuestiono, y si son 2 millones, ¿por qué de pronto las cifras de declaraciones anuales se ven tan reducidas? Y pues en esos 12,000, 13,000 grandes contribuyentes que hoy son foco de la atención y de la recaudación. Y hoy tenemos lo que yo suelo llamarle los instrumentos de tortura, Vicente. Y vamos a ponernos para ayudar a esa persona física, a esa persona moral, cuáles son los instrumentos de tortura que se van a utilizar. Pues si por ahí en esto de las frases tú eres maravilloso para comentarlo, si a las piedras le sacamos agua, ¿cómo se le sacará ingresos a los contribuyentes en una economía con tanta astringencia, Vicente? Es muy interesante tu planteamiento. Voy a referirme primero a los 50 millones de asalariados que presume el veracruzano, como yo le llamo al SAT. Para mí es verdaderamente aberrante. Y subrayo, no soy asalariado, pero me parece, por decirlo menos, obsceno que le estemos cargando prácticamente la mitad del peso del impuesto más importante a 50 millones de asalariados. Yo preguntaría, en un país de 130 millones, los otros 80, ¿qué están aportando? Esos evidentemente no están en la óptica del veracruzano porque están cautivos, porque no solo aportan prácticamente la mitad del impuesto sobre la renta, sino que también pagan el IVA. Voy a tratar de ponerlo en contexto. No lo causan, lo pagan. Yo por eso al IVA le llamo el impuesto absurdo, porque es preferible causarlo. Entonces, el asalariado, además de que aporta la mitad prácticamente del impuesto sobre la renta, paga el IVA. Consecuentemente, ¿en dónde está la óptica? Creo que tú lo tienes claramente identificado. Esas personas físicas y esas personas morales, fundamentalmente pequeños y medianos empresarios, a los que, en mi personal opinión, hay que empezar por educarlos al cumplimiento. Porque la gente piensa que no pasa nada. Hoy puede pasar, y cosas muy graves. Simplemente, por decir algo,
invitaciones de vigilancia profunda, porque desde mi personal punto de vista las cartas de invitación como que están un poco en desuso, atendiendo que vigilancia profunda es de la autoría de la T4, no de la 4T, de la T4. ¿Y Luego por les qué digo. la T4? Ahí luego nos dirás. Sí, transformación de cuarta, en mi opinión. Ok, ok. Ok. Entonces, en ese sentido, es de la autoría de ellos y entonces está más intenso hoy Vigilancia Profunda con sus tres vertientes, ¿no? La entrevista presencial, la remota hoy como que está desapareciendo. Todavía yo acabo de ver una hace como 15 días, pero lo que está acostumbrando ahora es decirte, he detectado inconsistencias, pero no te dice cuáles y entonces te da una cita para que acudas. Entonces, ahí están esas torturas de las que tú hablas, Fer. Sin embargo, hay colegas nuestros, abogados o contadores, que sugieren que no atendamos esas invitaciones, aun cuando el SAT no se entiende que ya inició el ejercicio de facultades de comprobación. Sin embargo, no omito señalar que el hecho de no atenderlas, desde mi personal punto de vista, es uno de los supuestos que contempla el 17H bis del código para restringirte el uso temporal del sello digital. Si a un pequeño o mediano empresario le hacen esa restricción temporal, no va a poder facturar, consecuentemente no va a poder cobrar. Entonces, ahí está el asunto del cumplimiento. Ahí es donde tenemos, desde mi opinión, que enfatizar, invitar al contribuyente que esté más consciente del cumplimiento. Mi mejor amigo en la vida, que fue mi padre, me decía, negocio que no te deja para pagar impuestos, bájale la cortina. Y creo que tiene razón. Totalmente de acuerdo. Y el punto aquí es este que ustedes comentan. Hoy por hoy, el SAT se va de cacería al zoológico. O sea, va o saca o permitan, se pone a pescar cangrejos en una cubeta. O sea, no ha ampliado el contexto del recaudatorio y ya tiene, como bien decían, muy determinados sectores con grandes contribuyentes, trae un sector muy cautivo que son los asalariados y con quien no había estirado la liga, a lo sumo, o permítanme decirlo, ha abierto la frontera, era con el contribuyente mediano y pequeño. Sí tenía acercamientos, pero vamos, no era su core de negocio. Yo hoy sí por hoy creo que parte de lo que prospecto, aparte de que va a recrudecer el tema de revisiones vía vigilancia profunda, como tú comentas, con los grandes contribuyentes, pues vaya a subir en ese tamiz a las medianas empresas, a pequeñas empresas, que también ya les va a estar llegando de manera más efectiva este tema. Y lo que tú dices es bien importante. Hay un concepto secuencial. Si nosotros no atendemos la carta de invitación, posteriormente posiblemente ya llegue un acto formal que venga vinculado con una multa o que venga vinculado con una suspensión o una cancelación definitiva de nuestro certificado. Y posteriormente incluso con un proceso de auditoría ya, en concreto, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete. Entonces, primer tip que te lo super compramos es el tema, hay que atender este tema. Ahí, Sin duda de lo que estás diciendo, Toño, lo que acabas de decir, que es una verdad absoluta. Van por esos pequeños y medianos contribuyentes con ingresos hasta de 35 millones, y así lo firma la señora en los términos del artículo 34 transitorio de la ley de recursos, ley de ingresos, como le llaman, donde está marcando, a mi juicio, alguna línea divisoria con su predecesor al decir, el señor prohibió la condonación, yo la regreso, pero para pymes. Entonces, por un lado te está diciendo que está la zanahoria, pero es obvio que a esas pymes las van a fiscalizar. correcto. Pues, te están inventando cosas como no me coincide el valor de tus actos realizados para fines de IVA con la DIOT de tus clientes. Yo no soy responsable de cómo mis clientes preparan su declaración, con independencia de que si el cliente no me pagó y me subió a la DIOT, el que está mal es mi cliente y no yo. Entonces, como tú dices, están saliendo a pescar, ya están usando hasta la DIOT. Sí, ya la DIOT que no depende de ti. ¿Y cómo voy a responder de una declaración de un tercero? Y ¿No? además, pensando inclusive que la autoridad tiene con otros elementos y otra data que puede explotar esa información, que son precisamente los comprobantes y los complementos de pago, donde puede ver efectivamente realizado un pago, ¿no? Pero esta Total. parte está, y ya lo decían ustedes,
en esta parte preventiva con un juzgador, tú ya lo decías muy claro, Vicente, que no le van a estar entrando muy posiblemente, o permíteme decirlo, que no van a tener la preparación en muchos de los casos, por la falta de un servicio judicial de carrera. O por inclusive, te voy a decir una cosa, el tema de financiamiento, que hoy todavía no está claro, en donde cada juez se tiene que financiar. ¿Quién sabe quién te va a financiar y quién sabe a quién le tienes que rendir cuentas por ese financiamiento sin que haya reglas claras de fiscalización? Entonces, el contexto está muy enrarecido y por eso insistimos en temas de prevención. Cuidado desde temas de materialidad, cuidado en el tema de facturación, cuidados en temas de cancelación de comprobantes, tener tus contratos, porque inclusive pues, tenemos temas hasta como la prisión preventiva oficiosa que se vincula con un concepto que no existe, que son los famosos comprobantes falsos, que ahora fue un invento de la autoridad y que pues en donde la chispoteó más de la reforma que ya había hecho antes y que ya le invalidó la Corte, pero pues ahora no vamos a tener una Corte que invalide nada, ¿no? Porque ahora fue hasta a nivel constitucional. Entonces, hay temas ahí a cuidar, ¿no? En esta perspectiva, y además de estos actos de fiscalización, ¿ustedes ven algún riesgo adicional? O sea, ya el uso de otro tipo de tecnologías, el uso de otro tipo de explotación de datos para atacar sectores muy específicos, ¿no? Ya gasolineros, la industria de comercio exterior. ¿Ustedes quién creen a dónde va a apuntalar más la autoridad estas observaciones? ¿A qué sectores ustedes presuponen? Adelante, Fernando. Déjame anticipar y tirarle un reto a Vicente. Hoy, pues todos quienes estamos en una plática, en una conferencia, hablamos justamente, como bien lo dice Toño, de los retos que nos entrañan. Pero a mí me gustaría, Vicente, plantearte tanto a ti como a Toño el reto. El SAT nos habla del plan maestro y hablamos de tecnología, hablamos de sectores de riesgo, hablamos, etcétera. Creo yo que a estas alturas y con todo lo que nos has planteado, yo diría, a ver, Vicente, Toño, ¿por qué no hablamos del plan rector de cumplimiento empresarial? Que justamente es la contraparte a todo esto que estamos hablando. Yo escucho y la verdad con mucha atención, especialmente a alguien como tú, Vicente, hablar de todas estas preocupaciones. Pero a mí me encantaría poderte escuchar en una lógica en donde si tienes el plan maestro aquí, a mí me gustaría el rector acá y que justamente los contrapongamos. El antídoto. ¿Tú qué dirías para un plan maestro que es de la autoridad tributaria, para un plan rector de cumplimiento empresarial? ¿Qué mensaje le podríamos dar a ese empresario pequeño, mediano, al grande incluso, Vicente? ¿Cómo podría empezar a tejer ese plan rector de cumplimiento empresarial, que lo estoy soltando como una idea a bote pronto, pero creo que tenemos que empezar a hablar, a ver, ¿y qué va a hacer el empresario, Vicente? Es muy interesante el planteamiento porque yo recomendaría 3 cosas básicas. La primera, el contribuyente debe poner mucha atención en cómo elabora el CFDI. Porque desde mi personal punto de vista, algunos contribuyentes han subestimado la importantísima labor que significa elaborar un CFDI. Y siguen pensando que vamos a poner a un facturista. No lo digo de manera peyorativa, no tengo nada contra los facturistas, pero hay que capacitarlos. Entonces, ¿por qué? Porque ese es, desde mi personal opinión, el principal insumo de auditoría. Y lo tengo en mi carácter de emisor y de receptor, y tengo que cuidar ambos. En ese orden de ideas, capacitar a la gente que emite el CFDI. Luego, tenemos ahí el juego, ¿verdad? De claves confusas. El empresario mexicano es muy proclive a querer ahorrar todo. Y a veces, por querer ahorrar la emisión de un comprobante, concretamente el de pago, puede terminar emitiendo 4. Me voy a referir
Fernando, y tú sabes claramente qué pasó ahí, ¿verdad? Con las dos claves que tiene el método de pago, PUE y PPD. Eso de PUE, desde mi personal punto de vista, podría estar en PPD. Cuando yo digo esto en algún seminario, en alguna clase, se me quedan viendo como diciendo, este viejo ya se deschavetó y está loco. Por supuesto que PUE podía estar en PPD. Yo puedo pactar con alguien que le voy a pagar en una exhibición, pero dentro de 3 meses. Entonces estoy haciendo un diferimiento. Entonces, a mi juicio, ahí el SAT, y tú me lo corroboraste hace tiempo, porque ahí fue una impresión del área de auditoría que tenía que decir PUE, porque el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, concretamente en su fracción séptima, inciso A, habla de pago en una exhibición. Pago en una exhibición de ninguna manera significa que ya cobraste. Entonces, por ahí hay que empezar. La segunda recomendación es, vigila, el área de cuentas por pagar del empresario tiene que ser el filtro para revisar que los FDIs que me son emitidos a mí en mi carácter de receptor reúnan los requisitos que mi política de admisión tiene. Esa es la segunda. Y la tercera, las áreas contables y fiscales tienen que hacer una conciliación mensual entre el CFDI y la forma en cómo van a preparar sus declaraciones, porque en la mayoría de los casos no lo hacen y de ahí yo le estoy dando elementos a la autoridad para que me fiscalice. El segundo punto de su pregunta tan interesante es, Toño nos decía, ¿en dónde ubicas? ¿En qué sectores? La señora ha venido diciendo que no va a aumentar nada. Sin embargo, yo llamaría la atención de ustedes en 2 asuntos particularmente importantes que al menos a mí me han llamado la atención. Primero, impuesto al comercio exterior. Si yo hago un contraste de la Ley de Ingresos 2024 y la de 2025, el crecimiento esperado en % es del 49%, cuando no impulsó ninguna reforma a ninguna ley de impuestos. Entonces, ¿cómo va a recuperar? O sea, ¿cómo va a recaudar 49% más en las aduanas? Bueno, pues entonces todos los que tengan que ver con comercio exterior, a mi juicio, ahí están en el foco de los primeros que van a ser fiscalizados, los que importan y los que exportan. Yo eso es lo que vería. Totalmente. Otro asunto que me llama muchísimo la atención es la violación flagrante a la ley. Si yo veo la expectativa de recaudación del IVA, esperan un crecimiento nominal del 10% respecto del año inmediato anterior. Entonces la pregunta es, si el IVA es el impuesto al consumo por antonomasia, ¿eso qué significa? ¿Que el consumo se va a incrementar en una economía desacelerada? La respuesta es no. La respuesta es fiscalización. Sin embargo, a un diputado de la T4, encargado de los asuntos de la Comisión de Hacienda, le cuestionaron esto y dijo que iban a recaudar 15,000 millones de pesos a través de las retenciones que iban a hacerle a residentes en el extranjero que habían usado a las plataformas digitales en México. ¿Por qué? Pues porque el mercado mexicano es muy grande y por lo tanto muy apetitoso, ¿verdad? Y entonces, en lugar de modificar la ley del IVA, que era lo propio, sacaron una regla miscelánea. Entonces, el peligro que yo veo no es la primera vez que lo hacen, pero hoy están usando la resolución miscelánea para no filtrar por el Congreso, no obstante que el oficialismo tiene la mayoría. Entonces yo digo, ¿por qué no cambiaron el artículo 1A? Estoy consciente que esta contribución territorial y doméstica grava actos o actividades en México. Si el bien se está entregando materialmente en México a través de una plataforma, pues la causación del impuesto se da. Yo no me opongo a que les retengan. Lo que cuestiono es la forma en cómo lo están haciendo. Se están brincando todas las trancas. Entonces, al rato, bueno, pues la resolución miscelánea es la que va a dictar, ¿verdad?, la norma. Y atendiendo abre una puerta muy, muy sutil, ¿no? Dispuestos a resolver a favor de un particular, pues van a hacer lo que quieran a través de la resolución miscelánea. Esa es mi percepción. Totalmente. Y yo en las recomendaciones, si fuera a dar un plan, Fer,
yo hablaría, digo, totalmente de acuerdo con los puntos que dice Vicente, pero yo también hablaría de conoce bien a las personas con las que estás haciendo negocios. Llámense tus clientes y tus proveedores. Hoy por hoy vivimos, permíteme decirlo, en una ficción que hasta cierto punto nos deja tranquilos, nos permite dormir bien cuando le pedimos a nuestro cliente la opinión de cumplimiento, a nuestro proveedor la opinión de cumplimiento, que bueno, ya lo hemos platicado, la opinión de cumplimiento te da un marco de referencia formal de un cumplimiento asociado a un momento en el tiempo que inclusive es ficticio porque cuando te lo emiten te la validan por 30 días sin volver a verificar. Entonces, hoy por hoy nosotros creemos que con eso pues ya tenemos este reforzamiento, pero con una idea estratégica de esto, e inclusive también, como dices tú, hacer la contramedida, tenemos que empezar a utilizar herramientas tecnológicas y el uso de datos y el uso de servicios que permiten conocer índices de cumplimiento fiscal de nuestros proveedores de manera más profunda. Entender cómo están cumpliendo de fondo nos va a permitir, porque hoy por hoy, y ya lo comentábamos, en temas de operaciones simuladas, en temas de prisión preventiva, en temas de actos de fiscalización, inclusive por lo que ya comentaba Vicente de la DIOT, de que tengamos a un proveedor que sea desorganizado en la presentación de sus declaraciones, nos puede estar involucrado, actualizadas mis actividades preponderantes que afectan a lo que dice Vicente. Oye, pues mis deducciones están padrísimas, pero no son acordes a mi actividad preponderante. Al rato la autoridad va a andar diciendo que no son deducibles. Entonces, son aspectos que creo que también hay que cuidar. Uso de tecnología como contramedida para la explotación de datos. Buscamos la información que tiene el SAT, pero de manera estructurada. Prevención y conocimiento de nuestros proveedores y clientes y pues también lo que ya comentamos alrededor, ¿no? Esas serían mis sugerencias a la pregunta que tú lanzaste, Fernando, en complemento de lo que bien nos comentó Vicente. Quisiera hacer el resumen, sobre todo para aportarle a nuestros escuchas. ¿Qué les queremos dejar para Día del Amor y la Amistad, Vicente, Toño? Les queremos dejar pensaría yo, si ustedes se suman, pues, como esta recomendación de este plan rector de cumplimiento empresarial con carga de tecnología en 5 vertientes. 1, controla tus FDI y capacita a la gente que lo está haciendo. Número 2, vigila tus cuentas por pagar. Número 3, haz tu conciliación contable y fiscal. Número 4, si estás en el sector del comercio exterior, en donde lleves a cabo operaciones, tú estás en un nivel de riesgo más alto. Alerta, tú estás en el ojo del SAT. Y número 5, Toño, yo diría, haz un diagnóstico de tus proveedores, anticípate a los problemas que puedas tener. Creo que esto, si se los anticipamos a nuestros escuchas de Día del Amor y la Amistad, sería algo que yo espero lo tomen y lo tomemos todos con la seriedad que tiene el panorama que ahorita estamos dándoles, que vea nuestro escucha que pues nuestra labor es propositiva ante un escenario sumamente complejo, en donde justamente nuestro objetivo es finalmente decirles por dónde nosotros creemos con el amplio conocimiento que tú tienes, Vicente, con el conocimiento legal que tú tienes, y pues lo que yo les pueda sumar, el proponerles hagan su plan rector de cumplimiento empresarial usando tecnología, usen tecnología, y esa es una forma que les va a rendir muchos frutos en este año. Totalmente de Por mi acuerdo. parte, me sumo 100%, querido Fernando. Creo que lo has resumido muy claramente. Y desde luego le voy a pedir permiso a Toño, porque le voy a copiar lo que acaba de decir, porque francamente no lo había yo dimensionado en el rango que él lo toma. Y ahora que lo platicó respecto de revisa con quién estás pactando cosas, me moviste muy fuerte el tapete, Toño, y te voy a decir por qué. Le pido la opinión de cumplimiento al proveedor. Sin embargo, mi experiencia me dice que en invitaciones de vigilancia profunda te piden que descargues la opinión de cumplimiento. Cuando ya te entregaron el archivo en formato de PowerPoint,
con las presuntas irregularidades e inconsistencias. Y yo he visto casos en que hay una multiplicidad de inconsistencias hasta por 7 años, no por 7 ejercicios, hasta por 7 años. Hoy, 29 de enero, el SAT me puede pedir información de 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Es correcto. Todas esas inconsistencias y descargas la opinión de cumplimiento y sale positiva. Lo que tú acabas de decir, te juro que me moviste el tapete y te voy a pedir permiso para usarlo en mis próximas pláticas. Por favor. Al contrario, hay que difundirlo y como dicen, hay que generar... Fer habla del plan regulatorio, me gusta mucho la frase, aunque yo casi lo elevaría a nivel de Biblia y le diría el Pentateuco. Sí. El Pentateuco de defensa fiscal. Pero totalmente de acuerdo con ustedes. Y pues bueno, el tiempo es un poco finito, pero la verdad es que creo que cubrimos muchos de los aspectos que por lo menos queremos sembrar en nuestros escuchas. Hablando con esta analogía que usamos de alimentos, pues ya les pusimos la carta y Fernando y ya les pusimos el contraservicio. O vamos a temas alimentarios no tan gratos. Tenemos el veneno y hay que buscar el antídoto, ¿no? Entonces, Vicente, te agradecemos infinitamente que hayas estado con nosotros. Fernando, como siempre, igual con preguntas que nos dejan pensando y que finalmente creo que lo importante es invitar a la reflexión a nuestros escuchas. Y como siempre me gusta cerrar el programa con una frase y que va muy ad hoc con lo que dijimos, y esta es: estrategia consiste en tomar decisiones, ventajas y desventajas. Se trata de ser deliberadamente diferente. Hoy por hoy tenemos que pensar las cosas fuera de cuadro. Si como empresarios durante hace muchos años hemos estado basados en un cumplimiento reactivo, hoy por hoy es importante que desde el 1 de enero, bueno, no estamos al 1 de enero, pero que desde que sea el Día de los Amorosos o un poquito antes con los tamales, empecemos a ser muy estratégicos y tener cuidado en estos aspectos que por lo menos les estamos planteando el día de hoy. No me queda más que agradecerles a ustedes y agradecerles a los escuchas. Y hoy por hoy nos vestimos de manteles largos con el primer programa de Sal y Pimienta Fiscal y nos vemos durante todo el año agradecidos de su espacio, de su tiempo y de la atención. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias por escucharnos. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro programa de hoy, donde nuestros especialistas nos brindaron un menú fiscal delicioso y lleno de información útil. No te pierdas la próxima emisión, donde seguiremos poniendo la sal y pimienta fiscal, para conversar y degustar los temas de actualidad en materia tributaria. Esto fue Sal y Pimienta Fiscal, una producción de Digital Signature.